Hay una pregunta que parece increíblemente simple. ¿Quién eres? Pero si uno se detiene a pensarla, es una de las preguntas más complicadas que existen. Vamos a ver por qué. Imaginen esto. Están en una entrevista de radio, el micrófono encendido, y de la nada el presentador pregunta, entonces, ¿quién eres? Se hace un silencio. ¿Qué se supone que uno debe responder a algo así? Bueno, pues esa fue exactamente la reacción del comediante Mitch Hedberg. Y su anécdota es buenísima porque de verdad captura lo raro del momento. ¿Es una pregunta existencial o simplemente una formalidad como para presentarse? Y es que ahí está el meollo del asunto. Una pregunta que parece tan directa puede tomar a cualquiera por sorpresa. Lo obliga a uno a pensar en un significado mucho más profundo, uno que casi nunca exploramos en el día a día. La verdad es que la mayoría de las veces cuando nos topamos con preguntas como ¿quién eres? O ¿a qué te dedicas?, las tratamos como algo superficial. Y claro, la respuesta que damos es igual de superficial. Piénsenlo de esta manera. Por un lado están las preguntas superficiales, las fáciles. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? Datos, hechos. Pero por otro lado está la pregunta profunda. ¿Quién eres de verdad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Y esas respuestas son muchísimo más difíciles de encontrar. Es casi un reflejo, algo muy humano. Evitamos la incomodidad de la pregunta más honda y tomamos el camino fácil. Simplemente no vamos más allá de la superficie. Pero, ¿y si le damos un giro a esto? Dejemos un momento la comedia moderna y viajemos a la antigua Roma. Allá, el emperador Marco Aurelio tenía una perspectiva pero muy diferente sobre la importancia de esta pregunta. Para este emperador filósofo, conocerse a uno mismo no era un lujo, era algo fundamental. Y para él, todo estaba conectado. En sus meditaciones escribió que para saber quién eres, primero tienes que entender el universo en el que vives, y a partir de ahí entender tu propósito dentro de él. Es una idea tremenda. Nuestra identidad personal, según él, empieza con entender el cosmos. Y aquí viene el remate. Para Marco Aurelio, no saber estas cosas no es solo una falta de datos, es no saber la razón de tu propia existencia. Es una idea increíblemente potente que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos si de verdad hemos hecho ese trabajo. Así que, para él, el camino es una especie de secuencia lógica. Paso 1, conoce el universo. Paso 2, entiende tu lugar en él. De ahí se revela un propósito. Y finalmente, la suma de todo eso te dice quién eres. Es básicamente un mapa claro para encontrar tu identidad. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestros tiempos. A ver, si la sabiduría de Marco Aurelio es tan clara, ¿por qué a tantísima gente hoy en día le costaría tanto trabajo responder a ese desafío? ¿Qué es lo que nos lo impide? La cruda verdad, según la fuente de este análisis, es que la mayoría de la gente no podría dar una respuesta con sustancia. Si se les presiona un poco, más allá del nombre y de la profesión, ¿qué quedaría? Muchas veces, un vacío. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque vivimos distraídos. Estamos demasiado ocupados persiguiendo cosas que en el fondo no importan, imitando a las personas equivocadas o siguiendo caminos que otros trazaron para nosotros. Caminos que muchas veces terminan en decepción, en insatisfacción o que simplemente no llevan a ninguna parte. Es un ruido constante que no deja escuchar la voz interior. Esto nos lleva a una reflexión un poco más directa. Un verdadero desafío. En medio de todo este torbellino de distracciones y presiones, ¿sería posible para la mayoría de la gente dar esa respuesta profunda sobre quiénes son en realidad? Y con esto, llegamos al corazón de todo, a la pregunta que de alguna manera resume este viaje que empezó en una entrevista de radio y nos llevó hasta la filosofía de un emperador romano. Y aquí está. Al final del día todo se reduce a esto. ¿Nos hemos tomado el tiempo para aclarar quiénes somos y qué representamos? Esta es quizás la única pregunta cuya respuesta de verdad importa.